Dios les bendiga a todos mis muy amados. Que el amor, la gracia y la misericordia de Dios esté sobre cada una de sus vidas, las de su familia. Que en este precioso momento nos podamos unir en alma, en corazón, en espíritu hacia Dios. Ya hemos cantado, hemos adorado y ya nuestros corazones están preparados para recibir lo más hermoso, lo más glorioso de todo, la palabra preciosa de Dios. Así que meditaba en estos días, gloria al Señor, de que hemos estado hablando bastante acerca de la bondad y el amor de Dios. Ese ha sido el tema. Y me puse a pensar que si habíamos llegado a entenderlo, que si habíamos llegado a entender todo lo que habíamos visto. Y de pronto, en los últimos minutos, puedo decir las últimas horas del día de hoy, Dios mismo me preguntaba a mí que si era suficiente aprender de la bondad y el amor de Dios. Y yo tuve que ser bien sincero, yo le tuve que decir al Señor, yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que entre más nosotros sabemos y entendemos la bondad, el amor de Dios, que se torna al final de todo eso en lo que es la gracia que hemos recibido. Ningún hijo de Dios que verdaderamente ha estudiado este tema y es parte de esa bondad y de ese amor de Dios podría en algún momento en su vida pensar que es suficiente. Y con eso en mente, me gustaría hablar en la parte número 6 el día de hoy. Habieron algunas cositas que siento en mi corazón que habían quedado pendientes. Acuérdense de que en la primera epístola o la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo se dirige primeramente a la gran necesidad de ellos. La gran necesidad de ellos es que ellos necesitaban completamente entender la bondad y la gracia de Dios. Eso es la causa de que al verse ellos mismos que ellos poseían los dones espirituales. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Era una iglesia que no tenía que envidiarle a ninguna iglesia en lo que se trataban de los dones y el poder. Todo era una manifestación divina. Pero se habían olvidado de algo. Se habían olvidado de la manera que se debe vivir el evangelio. Pero en la segunda carta, el apóstol escribe a los Corintios una vez más. Y Pablo se enfoca en su segunda carta en hablarles de la bondad, en hablarles del amor de Dios. Él sabía que el implacable amor de Dios y la sobreabundante gracia era lo único que podía ser capaz de cambiar el corazón de cualquier desviado que, habiendo sido un día partícipe de ese amor, podrían olvidarlo. Así que en Primera de Corintios, capítulo 13, y es una de las cartas más conocidas y de las más leídas, no solamente por el pueblo cristiano, aún por gente que verdaderamente ni es cristiana ni cree en el cristianismo. Primera de Corintios, capítulo 13, es la carta que es llamada la carta del amor. Y esa carta es una poderosa verdad, porque es una demostración del implacable amor de Dios completamente. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado capítulo 13 de Primera de Corintios, ya haya sido en la iglesia donde tú te congregas o posiblemente en una boda. ¿Cómo no recitar este capítulo en una boda? Recordemos
gloria al Señor, que lo dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y cuando nosotros escuchamos esto, ya sea detrás de un púlpito o en un casamiento, en una boda, la mayoría de las personas piensan que ese tipo de amor es lo que Dios espera de nosotros. Y aunque en parte es mucha verdad decirlo y creerlo, pero es un hecho que nadie puede dar la medida de esa definición de amor por sus propias fuerzas. ¿Qué me estás hablando, pastor? Si nosotros observamos bien y definitivamente estudiamos todo el pasaje en Primera de Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8, se trata del perfecto amor de Dios. Por favor, subráyalo y toma nota. Eso habla del perfecto amor de Dios. ¿Y cómo puedo comprobarlo? Porque en el versículo 8, y eso lo puedes poner como tu base, ¿cómo lo puedo comprobar que está hablando del perfecto amor de Dios? Porque en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Lo único que nunca deja de ser es Dios mismo. Quiere decir que ese amor solamente puede provenir de un solo lugar, y es del corazón mismo de Dios. El amor humano, usted y yo sabemos que el amor humano tiene fallas y espera siempre algo para atrás. Cuando alguien da amor humano, está esperando recibir algo. Pero aquí tenemos un amor que incondicionalmente se da, se entrega. Nunca se da por vencido. Nunca deja de ser. Soporta cada falla, cada desilusión, cada hipocresía. No se alegra mirando el pecado de los hijos de Dios. Al contrario, ese amor perfecto llora y gime por cada hijo de Dios que esté en pecado. En ese perfecto amor reside todo el argumento que dice que somos demasiados pecadores o inmerecibles para ser amados. Si yo pudiera resumir todo esto, ese tipo de amor es inquebrantable, implacable. Nunca se tiene, gloria al Señor, ni se da por vencido. Él sigue persiguiendo a aquellos que Él ama. Solo puede describirse el amor del único y verdadero Dios todopoderoso. Solamente de Él puede venir todo esto. Porque nosotros, humanamente hablando, somos seres imperfectos. Ahora considera cómo ese amor todopoderoso e incomprensible afecto, gloria al Señor, se transporta a Pablo. Se infiere en Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera carta a los Corintios, el apóstol tenía toda la razón para haber abandonado a la iglesia de los Corintios. Es decir, decirle, hasta aquí llegué con ustedes. Él tenía muchas razones, mis muy amados, para estar enojado con los Corintios, hijos de Dios. Él fácilmente podría haber desecharlos en ese momento y ponerlos como inútiles, soberbios, y desaparecer completamente a causa de sus niñerías que tenían en la iglesia y la
pecaminosidad, el pecado que abundaba en ellos. Usted entiende, tenían tantos pleitos ahí adentro, que tenían entre ellos mismos, entre hermanos, entre las mismas familias. Eso estaba, hermano, espeluznante. Era para que cualquier persona saliera corriendo. Pero Pablo podría haber comenzado su carta diciendo: me lavo las manos de ustedes por su hipocresía, por su arrogancia. Ustedes son un pueblo incorregible. No hay solución para ustedes. Todo ese tiempo he derramado mi propia vida, hubiera podido dicho Pablo, por ustedes. Pero mientras más los he amado, menos ustedes me lo han demostrado a mí. Suena familiar todo esto. Basta ya, hubiera dicho Pablo, ¿no? Los entrego a sus propios deseos. Adelante, peleen, síganse ensuciando, síganse en sus carnalidades. Mi trabajo con ustedes ya terminó y nunca lo han apreciado. Envía a Dios el fuego del juicio sobre todos estos carnales de Corintios. Pero Pablo pudiera haber dicho todo eso. ¿Por qué? Él sabía y había sido detenido por la bondad y el inquebrantable amor de Dios. En Primera de Corintios nosotros leemos que Pablo entrega aún a un hombre, a Satanás, para la destrucción de su carne, de ese hombre. Eso suena severo, ¿no? Pero al final termina diciendo Pablo, ¿cuál era el propósito por haberlo entregado a Satanás? Miremos en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Porque aquí miramos algo que a muchos les ha revuelto la cabeza. No lo han entendido. Y es que Pablo, al comprender el amor de Dios, mira lo que dice en el capítulo 5, en Primera de Corintios y en el verso 5. Mira lo que nos dice en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Vamos a ir todos juntos. Por favor, acompáñenme, que esta es la primera cita que estoy dando. Y yo creo que es importante leerla. Es importante leerla porque miramos que después de que Pablo hubiera dicho cualquier cosa en contra de ellos, aquí entrega a una persona, a un varón, lo entrega a Satanás, pero con un propósito. Fíjate bien, en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 5, mira lo que nos dice. Dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin, aquí es donde viene esto, de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Quiere decir que el cuerpo se destruya en ese momento. Y ahí hay un secreto. No voy a hablar de esto el día de hoy, pero ahí hay un secreto. Pero el punto aquí es que Pablo está dispuesto a entregar a alguien a Satanás con tal que su alma fuera salvada. ¿Cómo reaccionan los carnales corintios al mensaje de Pablo, al mensaje de amor, al mensaje de gracia, al mensaje de misericordia? Ellos, gloria al Señor, se derritieron delante de las palabras del apóstol. Pablo después les dice algo verdaderamente que es digno de leer. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11. Después de haber pensado que pudiéramos tener un Pablo frustrado, un Pablo que los pudiera haber mandado lejos a ellos. En 2 de Corintios, que es la segunda carta, Dios le permite escribir otra carta a él. Y en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 11, miren ustedes, mis muy amados, lo que Dios le pone en el corazón a Pablo, inspirado por el Espíritu,
en el versículo 11 y en el capítulo número 7. Mira lo que les dice. Vamos a leer una vez más la versión internacional. Dice, fíjense lo que han producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Me voy a detener un poco, porque al no entender esto, en Primera de Corintios, ellos andaban haciendo un montón de cosas. Se andaban gozando en los dones espirituales, pero tenían graves problemas, grandes pleitos dentro de la iglesia. Y dentro de la propia familia de ellos habían gravedades de gravedades. Pero en la segunda carta a los Corintios, impresionantemente encontramos que en el verso 11 se dirige a ellos y les dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Esta tristeza que proviene de Dios tenía un ingrediente de beneficio y un ingrediente de bendición. Fíjense lo que les dice. Dice que empeño, que afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Dios mío, mi lindo, ¿qué pasó aquí? Pareciera que le hubiera estado hablando ahora a una iglesia que no era Corinto. Parecía que le estaba hablando a una iglesia que siempre se había comportado bien. Dios mío, ¿qué es lo que había pasado aquí? ¿A qué el apóstol está hablando la tristeza que proviene de Dios? Quiere decir que Corintios, después de haber entendido esta majestuosa bondad de Dios, después de que Corintio escuchó las palabras que se derretían, como poner una mantequilla, gloria a Dios, en algo caliente. Las palabras de amor que Dios ponía en la boca de Pablo, en esos momentos, ellos las recibieron. ¿Y qué lo llevó a hacer en esos momentos? Lo llevó verdaderamente a arrepentirse. La iglesia de Corinto, por muy mundana que se había mostrado en el capítulo 1, por muy carnal que se había demostrado en el capítulo 1, por muy yo del egoísmo que se había comportado en el capítulo 1, encontramos a la iglesia de los Corintios con un arrepentimiento genuino. ¿Qué era lo que había causado ese arrepentimiento? Sino la bondad, el amor y la gracia de Dios habiendo sido puesta en los labios del apóstol Pablo al predicarle de tal manera. Pablo les estaba diciendo, ustedes se han limpiado, estaban indignados por su pecado, creyéndose muy grandes y sin darse cuenta de todo lo malo que hacían. Y ahora estaban llenos de ¿qué? En aquel entonces llenos de celo, pero ahora llenos de amor y de temor en el Espíritu Santo de Dios. Las palabras del apóstol habían causado, inspirada por el Espíritu Santo, que Corintio llegara a arrepentirse. Dios mío de la gloria, por favor, tú y yo tenemos que entender todo esto el día de hoy. Usted entiende porque todos ustedes deben de haber estado un poco incómodos con Primera de Corintios. Imagínense cómo se debe haber sentido Pablo en esos momentos, de estarle escribiendo con todas las cosas que estaban haciendo mal. Pero en Segunda de Corintios miramos un giro. ¿Y cuál era ese giro? Gloria a Dios. Que ahora leemos allí en la carta de Corintios. Encontramos que el yo de la iglesia de Corintios había desaparecido. El ego de Corintios se había espumado. El poder de pecado había sido roto, había sido desligado, había sido podrido por el poder de la bondad, del amor, de la gracia de Dios. Había llegado a Corintio lo que se le llama la tristeza santa. La tristeza santa, gloria a Dios, es el arrepentimiento.
que está en el arrepentimiento mismo, el arrepentimiento genuino de Dios. Esa gente ya no estaba enfocada solamente en ellos, ya no estaba enfocada solamente en sus dones, en las señales, en las maravillas, corriendo de aquí para allá. Ahora el énfasis completo, ahora era el dar en vez del recibir. Acuérdense que la iglesia de los Corintios solamente estaba enfocado en ellos mismos. Las personas que se enfocan en ellos mismos era Corinto. Un espíritu de Corinto es una persona enfocada en el yo, solamente el yo y nadie más que yo. Corintio tenía ese grave problema, pero de pronto miramos un giro de 180 grados en la dirección que Corintio estaba caminando en el capítulo, en la primera epístola de Corintios. En la segunda epístola la miramos caminar de un lado contrario, completamente. Ahora ellos, los corintios, los encontramos en la segunda carta, imagínense, recaudando ofrendas en ese momento para enviárselos a los creyentes que habían sido azotados con hambre. En cambio, gloria al Señor, vino por la predicación de la bondad. ¿Qué fue lo que había traído ese cambio en ellos? Sino la predicación de la bondad y el amor de Dios, que se tornaba en una gracia completa, inmerecible en la vida de cada uno de ellos. Qué tremendo, mis muy amados. Yo no podía dejar sobrepasar todo esto. Dios mío, ayúdame. Gloria al Señor. Y que tú te estés gozando y tú puedas sentir qué cambio dio la iglesia de los Corintios. Qué cambio dio esta iglesia completa. Es que cualquier persona hubiera puesto a los corintios en el infierno mismo. Cualquier persona los hubiera mandado al lago de fuego. Ellos no tienen remedio. He cansado completamente estoy. Pero mira, qué turning point, qué cambio estaban experimentando ellos. Gloria al Señor. Es increíble. Gloria a Dios. Porque ahora el apóstol pone una frase que se traduce como el compañerismo del Espíritu. Pablo usa una frase que se traduce en el compañerismo del Espíritu, si nosotros lo pudiéramos ver en español y entenderlo. ¿Y de qué se estaba tratando todo esto, mis muy amados? Gloria a Dios. Al principio los corintios no sabían nada acerca del compañerismo. Cada quien mirando, como decimos en nuestros países, sacando agua para su propio molino, sus propios intereses, ellos primero, ellos segundo, ellos tercero, que me sirvan a mí. Yo estoy aquí para que me sirvan, pero de pronto miramos una vuelta completa de la iglesia de los Corintios. Una iglesia que había estado lleno de dones espirituales, pero ahora se encuentra llena de bondad, de amor y de dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. El cuerpo de la iglesia había estado batallando con el individualismo, con el yo primero, yo segundo, yo tercero, mis intereses van primero, mi vida va primero y nunca viendo la vida de nadie más. Eso no era un cristianismo correcto. Eso era un individualismo, un falso cristianismo metido dentro de la propia iglesia de Dios. Pero mira qué tremendo, porque lo podemos probar bíblicamente. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, ahí se encontraba un pleito entre ellos mismos. Ellos estaban tratando de decidir quién era el mero de la iglesia. Tú tienes que entender que la iglesia de los Corintios tenía graves problemas. Gloria al Señor. Y Pablo tiene que llegar a poner un punto y aparte a todo esto. Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Mira. Dice, me refiero a que unos dicen, mira lo que decían unos, quiere decir un grupo, yo soy de Pablo. Otros afirman, yo a Apolo. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. Mira que aquí estaban divididos en 4 grupos. Unos le iban al apóstol Pablo, otros le iban a Apolo, otros le iban a Cefas, que era Pedro,
y otros le iban a Cristo. Imagínate qué locura estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Podés imaginarte, mi muy amado, que hasta el Señor estaba dividido en ese momento de parte de ellos, en las mentes de cada uno de ellos. Se habían olvidado verdaderamente que el fundamento era Cristo y que Pablo solamente estaba llegando a sembrar en ellos. Pero ahora se estaban dividiendo entre los predicadores, los apóstoles, gloria al Señor, y los hombres de Dios que llegaban hacia ellos a predicarle. Pero aparentemente, mis muy amados, gloria al Señor, los corintios solo iban a la iglesia para edificarse entre sí mismos. Quiere decir, yo voy a la iglesia para sentirme bien. Yo voy a la iglesia porque yo tengo que hacer algo ahí, pero yo no voy a servir a nadie. A mí que me sirvan, con esa actitud de Corinto. Esa era Corinto, esa iglesia que estamos leyendo hoy. Uno llegaba con don de lengua, dice la escritura, otros con don de profecía, otros con palabra de sabiduría. Todavía ellos estaban usando sus dones para servirse, pero a sí mismos. Ellos no estaban ahí para servir a la iglesia. Ellos no estaban ahí para servir a nadie. Ellos llegaban a la iglesia, ¿saben para qué, mis muy amados? Para ser servidos. Qué equivocada mentalidad de los corintios. Pero, mis muy amados, todos querían irse diciendo, oh, yo di una profecía, oh, yo hablé poderosamente en el espíritu y estaba ocasionando grandes desórdenes dentro de la casa del Señor. El corazón de Dios estaba lleno de lágrimas y por eso tuvo que llegar el apóstol Pablo a poner cosas en orden. Pablo hizo un llamado bien explícito. ¿Cuál fue el llamado que él dijo? Enseñándole, aprendan a callar. Mira que ellos eran una iglesia que no se callaba la boca. Era una iglesia que siempre quería tener que decir algo. Tú sabes, era una iglesia que tú llegabas a la mesa de ellos y todo el mundo quería hablar. Nadie quería escuchar. Todos querían ser, ¿cómo se dice? El actor de la película, el principal todo el tiempo. Nadie tenía humildad. Nadie quería sentarse a escuchar. Todos querían tener la palabra. ¿Usted está entendiendo todo esto, mi muy amado? Gloria al Señor. Pablo les dice, ustedes tienen que aprender a callar. Déjense que otros hablen. Busquen, gloria a Dios, edificar el cuerpo de Cristo y no tan solo ustedes mismos. ¿Cuál era el problema con los corintios? Gloria al Señor. Solamente estaban viendo la edificación personal, olvidándose de la edificación de todo el cuerpo de Cristo. La obra más profunda, mi muy amado, del Espíritu Santo, trata con algo más que los dones espirituales. Los dones espirituales son gloriosos y debemos de anhelarlo. No cabe duda que se deben de anhelar. Son de Dios los dones espirituales. Las señales, las maravillas, los milagros, todos son necesarios en la casa de Dios y en el cuerpo. Todos tienen su lugar en Dios, mis muy amados. Pero la obra más preciosa del Espíritu Santo de Dios es apartarlos del pecado de la carne y unir al cuerpo de Cristo para el servicio de todos los demás y no tener un espíritu de competencia. ¿Y por qué no me usaron a mí? ¿Y por qué usaron a aquel? ¿Y por qué usaron a aquella? Un espíritu competitivo. Ese era un grave problema en Corinto. Ese era un espíritu de Corinto, no era el espíritu de Dios. Ellos estaban buscando establecer sus propios rangos, sus propios territorios. Pero ¿qué llegó a hacer el apóstol Pablo? Él comienza a establecer el compañerismo entre el pueblo de Dios. Él comienza a decirle, mira, aquí no se trata de servirte tú mismo. Aquí se trata de servir a alguien más. Sirve a tus hermanos. Déjate de la mentalidad de estar pensando que me sirvan a mí, que me sirvan a mí, que me sirvan a mí.
Tú necesitas entender que por el poder de la gracia, gloria al Señor, tú no puedes ver lo tuyo propio. Si tú no ves tu propio beneficio, tú ves el beneficio de los demás. Tú ves las necesidades del ministerio. Tú ves la necesidad de la iglesia. Gloria al Señor. Tú ves la necesidad de que la iglesia de Corinto comienza a ver, en segunda de Corintios, comienza a ver las necesidades de las otras congregaciones. Comienzan a ver el trabajo ministerial que Pablo andaba haciendo. Finalmente se dan cuenta que Pablo era tan hombre de Dios que Pablo visitaba otros lugares y bendecía otros ministerios. Pero todo el tiempo anterior, en el capítulo 1, la iglesia cerraba su corazón y las puertas y no quería ayudar a nadie. Solamente ellos querían enriquecerse ellos solos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Cuando hablamos de compañerismo, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No podemos pensar individualmente. El individualismo no es el Espíritu de Dios. El solamente para aquí y nada para allá no es el amor de Dios. Pensemos en el término del Espíritu Santo, diciendo el Espíritu y yo disfrutamos intimidad con Cristo. Pero Pablo lo que está haciendo es que está atando el compañerismo y la unidad en dos temas que ya hemos estado tratando: la gracia y la bondad y el amor de Cristo. Esos dos temas son inseparables. Él dice en esencia, para verdaderamente entender este gran precioso tema, dice el apóstol, tienes que unirte al cuerpo en todo. Mira que la mano tiene que estar unida al cuerpo. Mira que la oreja tiene que estar unida al cuerpo. La oreja no puede en sí sola, por muy oreja que sea. El ojo, por tan necesario que es, no puede en sí solo, tiene que estar unido al cuerpo. Y lo que estaba pasando con ellos es que todos estaban desunidos. Ayer un rompecabezas completo, pero desarmado. Nadie estaba integrado completamente en el cuerpo. Así, mi hermano, verdaderamente no se puede experimentar completamente y disfrutar una gracia. La gracia del Señor y la bondad de Dios tuvo que llegar por los labios del apóstol para traer la unidad del Espíritu completamente al cuerpo que estaba dividido. ¿Qué significa tener unidad, pastor? Significa, gloria a Dios, sacándolo a uno de todo celo, de toda mentalidad competitiva. Gloria a Dios. Ese espíritu de no compartir con los demás. Ese espíritu de solamente para aquí, pero nada para allá. Hay que romperlo en el nombre de Jesucristo. Ese es un espíritu de Corinto. No es el Espíritu Santo de Dios. En lugar de eso, todos, gloria a Dios, se regocijaban cuando un hermano o una hermana era bendecido. En la segunda carta, ahora sí hay regocijo. En la segunda carta, ahora sí hay gozo. Gloria a Dios. Y todos están ansiosos por dar, gloria a Dios, en vez de estar tomando. En vez de alzarse la corbata. En vez de traer las mejores vestiduras y los mejores zapatos. Ahora se acuerdan que hay otros que pueden estar en condiciones de necesidad. ¿Qué significa entonces tener la unidad? Significa sacar el yo del corazón y significa poner el cuerpo de Cristo sobre todas las cosas. Espero que verdaderamente me estés entendiendo. Gloria al Señor, porque esto es sumamente importante y era el grave problema en lo que se encontraba la iglesia en la primera carta a los Corintios, pero en la segunda carta hay un trasfondo precioso. Algo cambia. Alabado sea el Señor y bendito sea el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La pregunta sería, ¿realmente quiero permitir al Espíritu Santo que me muestre dónde necesito cambiar? Porque todo se trata que cuando la palabra está hablando a tu corazón, tú la dejes trabajar, que no la estés resistiendo. Sí, la iglesia de los Corintios
pudo arrepentirse. Y cuando la iglesia de los Corintios se arrepintió inmediatamente, ya no solamente los dones del Espíritu habían llegado, pero habían llegado los frutos del Espíritu. La iglesia de los Corintios solamente estaba pensando en los dones y el poder y la gloria, y se estaban olvidando de los frutos del Espíritu. La razón por qué había graves problemas en los Corintios es porque era una iglesia sin frutos, llena de dones, pero sin frutos del Espíritu Santo. La pregunta siempre va a ser, ¿vamos a permitir que el Espíritu Santo, por la bondad, el amor de Dios, que se torne en la gracia preciosa, vamos a permitir que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, transforme nuestros corazones y caigamos como cayó la iglesia de los Corintios, arrodillados delante del Señor, sin poder dormir, porque ahora ya no vamos a pensar en nosotros, sino pensaremos en el cuerpo, sin estar buscando lo de nosotros propios, sino buscando lo de toda la iglesia en general, lo de todo el ministerio, todas las necesidades que yo nunca he pensado y siempre han estado ahí. Porque a veces hemos tenido una mente tan egoísta como los corintios que no hemos podido ver las necesidades que siempre han estado ahí, pero nos hemos llenado de nosotros mismos, por eso no las hemos visto. Entonces, permitiremos que el Espíritu Santo obre. Permitiremos que se mueva en nosotros y que cambie nuestros corazones para poder disfrutar no solamente los dones, pero los frutos del Espíritu. Ahora podemos ver entonces que hay un propósito detrás del amor implacable de Dios. En eso, gloria a Dios, hay poder en el amor de Dios para solucionar todos los problemas, para cambiarnos. Mira que cuando yo leo la primera carta de los Corintios, yo digo, esta gente tenía graves problemas, Dios mío. Esta gente sí tenía graves problemas. Y mira lo que Dios pudo hacer. Ahora, si me dices que eres una buena persona, que eres bondadoso, que eres caritativo, que eres una persona llena de perdón, gloria a Dios, lavada por la sangre de Jesucristo, yo estoy contento. Gloria a Dios, que la bondad del amor de Dios provee algo más que el perdón. Yo estoy contento. Gloria a Dios. Puedes ser perdonado y una buena persona, pero aún ser gobernada por un espíritu de esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Porque nosotros no nos damos cuenta de nuestras propias faltas hasta que la palabra de Dios las saca a la luz. Hasta que la palabra las enfoca con un microscopio completo. Todos nacemos con una naturaleza caída, dice la palabra en Adán. La tendencia de pecar por la concupiscencia, nos dice Santiago. De hecho, es una naturaleza en nosotros que es fácilmente provocada por la envidia, por la lujuria, gloria a Dios, por la ira y por el no perdonar. Mira que esto viene, nadie le tiene que enseñar a uno exactamente a pecar. Y te lo voy a probar con facilidad y te voy a dar un ejemplo bien clarito. Tu niño, si tú algún día te acuerdas de tus hijos, le habías comprado a tu niño 10 juguetes. De los 10 juguetes solamente agarró tal vez 2, los otros 8 los dejó en el suelo. Tú viniste y comenzaste a agarrar esos juguetes que estaban en el suelo y se los quisiste volver a dar para enseñarle que no debe tirar nada, que debe apreciar todo lo que se le da. El niño no le importó lo que tú le diste y lo volvió a tirar al suelo. Parecía que él estaba completamente desinteresado de lo que le habías dado. En él no había una apreciación en ese momento. Pero todo cambió en la escena número 2. Cuando otro niño llega y agarra el juguete que estaba tirado en el suelo. ¿Qué es lo que hace ese niño inmediatamente? ¿Qué es lo que tú te recuerdas que hacía tu hijo en esa misma escena? De pronto dejó los juguetes favoritos a un lado y le fue a quitar el juguete que él había menospreciado
y se lo fue a quitar a aquel niño y le peleó como que fuera el único juguete que él había tenido en toda su vida. ¿De dónde salió eso? Eso sale de la concupiscencia. Eso sale que se va en desarrollo, se va desarrollando en la humanidad. Gloria a Dios. En esa naturaleza, gloria a Dios, en nosotros que es fácilmente provocada por la envidia. La envidia viene desde pequeño. Si nosotros no la combatimos, vamos a ser personas envidiosas. Cada vez que alguien tenga algo, vamos a desearlo. Si alguien se compró aquello, queremos también comprarlo. O sea, que nos dejamos de bendecir la casa de Dios por andar comprando las cosas que los demás tienen. Esa era la tendencia de los corintios. La tendencia de los corintios era una iglesia competitiva. Siempre andaba compitiendo en todo. Nadie se quería quedar atrás. Las mejores galas, los mejores vestidos, ¿verdad? Para que todo el mundo hablara de ellos y los tuviera en gran prestigio. Mas no sabía que ellos mismos se hacían daño los unos contra los otros hasta que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, tuvo que llegar a poner un punto y aparte para demostrarle que la bondad de Dios y el amor de Dios, que se tornaba en esa gracia maravillosa, podía romper completamente todo eso para darle no solamente los dones, pero los frutos del Espíritu Santo. Si has estado peleando contra tu naturaleza pecaminosa, mi amado, mi amada, esta es una guerra perdida. Escúchame, es perdida completamente. Esa naturaleza no se puede cambiar. Siempre será carne y siempre se resistirá al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal es más allá de la redención y por lo tanto debe ser crucificada. Esa naturaleza humana tiene que ser crucificada. Escúchame, debe ser crucificada. Eso significa admitir primeramente. Nunca podré agradar a Dios por mí mismo. Necesitas crucificar esa naturaleza carnal en la cruz completamente. Yo sé que mi carne nunca me podrá ayudar a mí. Mi carne va en contra de la naturaleza divina. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere leer la escritura. Mi carne no quiere buscar a Dios. Mi carne no quiere hacer el bien. Mi carne no quiere perdonar. Mi carne no quiere dar y ayudar. Esa es toda mi carne. Todo eso es carnalidad completa. Debemos de recibir una naturaleza nueva. Y esa naturaleza es la misma naturaleza que Cristo mismo tuvo en él. Esto, gloria a Dios, es un renacer. Quiere decir, la naturaleza vieja tiene que morir. Y la naturaleza nueva tiene que traspasar la carne. Lo viejo tiene que morir. El viejo hombre tiene que ser sepultado. A lo que me estoy refiriendo es al nuevo nacimiento de una naturaleza totalmente nueva. El nuevo pacto. Gloria a Dios. La provisión para eso se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, escucha bien todo esto porque esto está glorioso de parte de Dios. Esta carne tiene que ser crucificada completamente. Esta vieja naturaleza tiene que morir y ser enterrada completamente. Mira lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Esto lo tengo que volver a leer porque esto es dinamita. Esto es dinamita. Es un manjar todo esto que acabo de leer ahorita. Así Dios nos ha entregado, dice el apóstol Pedro, sus preciosas y magníficas promesas
Aleluya, dice el cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Pero detente, detente. Gloria a Dios. Que hay algo importante. Luego de escapar, aquí, presta oído. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿qué tiene que hacer? Escapar. ¿Qué tenemos que hacer? Escapar. ¿A qué? A la corrupción, a lo corrupto, a todo lo que le llama la atención a la carne. Tenemos que escapar de eso. Dice que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte. Para poder tener parte de la naturaleza divina, hay que escapar. Ahí donde tú te encuentras en tu corazón, la escritura nos dice, el sabio ve el peligro y dice, huye. Aquí hay que escapar. Hay que escapar. Gloria a Dios. Lo que ha pasado y lo que pasaba con Corintios es que ellos, en vez de escapar, ellos abrazaban la mala naturaleza. Ellos abrazaban al viejo hombre. Gloria a Dios. Ellos se habían olvidado de la bondad y del amor de Dios. Ellos se habían olvidado de eso. Gloria a Dios. Pero Dios les había dicho, inspirando a Pablo, yo quiero que tú asegures tu posición en Cristo Jesús. Escúchame, asegura tu posición en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tú tienes que darte por vencido en tratar de cambiar tu naturaleza y dejar darte la naturaleza de Cristo en ti. Cuando tú recibas la naturaleza de Cristo, cuando tú la abraces, cuando tú la busques, cuando tú la anheles, entonces vendrá a ti. Existe solamente una solución. Gloria a Dios. Simplemente tienes que entender tu posición en Cristo. Simplemente tienes que entender la bondad, el amor y la gracia. Tienes que abrazarla. Tienes que tirártele a los pies y no dejarla pasar. No dejarla pasar. Porque si tú la dejas pasar, entonces tu antigua naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza del hombre viejo, antiguo, esa naturaleza arrastrada llegará a cazar tu vida. Amados, hermanos, amigos, familia, cualquier creyente puede ser como Cristo, tanto como lo desee. ¿Cómo así, pastor? Absolutamente que sí. Si tan solo puedes decir, gloria a Dios, creo que Dios realmente me ama. Y me ama de tal manera que nunca va a abandonarme. Y como yo soy consciente que Él me ama y nunca me abandonará, yo nunca lo abandonaré a Él tampoco. Porque su bondad, su infinito amor y su inescrutable gracia siempre estarán corriendo detrás de mí, no importa qué tan lejos yo me aleje. Mira, Corintios se había alejado completamente de todo esto. ¿Y a quién mandó Dios? Al apóstol, que no se cansara. No te canses, apóstol mío. No te canses, predicador mío, que yo te he llamado, porque yo quiero que mi pueblo, mi iglesia entienda que le he amado tanto, que mi bondad es tan grande y mi gracia tan preciosa y mi amor inescrutable, para que ellos entiendan, gloria a Dios, que las escrituras dicen que todos hemos recibido una medida de fe, y cada vez que la palabra es predicada, Dios está aumentando tu fe. Lo que te ha pasado es que te has separado de la palabra verdadera. Lo que te has olvidado es que has olvidado la palabra, no te has sumergido en ella. Necesitas sumergirte en la palabra. Por lo tanto, entonces, mi muy amado, todos tenemos la capacidad para creerle al Señor. Gloria a Dios, por esa naturaleza que Él quiere injertar en ti y en mí. Ahora yo te pido que le creas a Dios,
que le creas que el Espíritu Santo, que la palabra es suficiente, escúchame, suficiente para salvarte, suficiente para tratar contigo, suficiente para transformarte, suficiente para que tú caigas de rodillas con lágrimas en tus ojos, diciéndole al Señor, tu gracia, tu bondad, tu amor, tu palabra me es suficiente porque yo necesito cambiar. En el momento que tú dejas de pedirle a Dios cambios, entonces todo se detiene. Tú necesitas entender que el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo verdadero, es un Dios de cambio. Que Él no se detiene porque Él quiere seguir transformando. Él quiere seguir amando. Yo creo, gloria a Dios, que nuestro Padre nos ama implacablemente. Yo creo que el amor de Él ha hecho provisión para cambiar mi naturaleza y también la tuya. Yo sé que ha dado el poder, gloria a Dios, para hacer el cambio en nosotros. La gracia, el amor y la bondad de Dios son poderosos. ¿Y cómo lo he probado? Con la iglesia más desordenada que encontramos en la Biblia. Por eso debes de amar la Escritura. Por eso debes de leerla. Por eso debes de estudiarla. No solamente dar un versículo por aquí, otro versículo para allá de memoria. No, ama la Escritura. Ámala, sumérgete en ella. Conoce al Dios que está sirviendo o al que dice servirle. Sumérgete en Él. Sumérgete en su palabra y deja que su bondad, su amor y su gracia transforme tu vida completamente, como lo hizo en toda la iglesia de Corintios. Gracias, Padre, te doy en este momento por esa profunda verdad, porque no me dejaste en paz el día de hoy, recordándome que había otra cosa que hablar, que tus hijos necesitaban escuchar, que esa iglesia desordenada, que vivía vidas desordenadas, pudo cambiar en la segunda carta y se volvió una iglesia dadora, se volvió una iglesia que ayudaba al ministerio, que bendecía al apóstol Pablo, se volvió una iglesia llena de gratitud, se volvió una iglesia llena de frutos, una iglesia que se reconcilió con Dios, una iglesia que se reconcilió con Pablo, una iglesia que ya no andaba peleando ni se andaba dividiendo, una iglesia que comenzó a tener una misma mente y un mismo corazón, una iglesia que alzó sus ojos hacia el Cristo de la gloria y dijo: solamente usted es importante, de aquí en adelante usted me va a guiar mi vida, ya no la guiaré yo, ya no me miraré yo como me he visto, ya no estaré buscando lo mío propio, ya no estaré buscando, ya no será el yo de mí, sino tu reino, sino el cuerpo de Cristo. Espero que en este momento, mi muy amado, esta palabra te haya bendecido, porque a mí me ha bendecido tanto el darme cuenta que en medio de ese desorden de iglesia de Corinto, el Espíritu Santo, por la gran bondad, por la maravillosa gracia de Dios y su amor, hizo un cambio extraordinario en esa iglesia. Y si pudo cambiar una iglesia completa, una iglesia con problemas graves, no podrá cambiarte a ti, a mí. No podrá hacer el cambio. No podrá la poderosa gracia hacerlo. No es tan grande su bondad y su amor para con nosotros. Dios nos los ha probado de principio a fin. Ahora recíbelo, disfrútalo, créelo, camínalo y pidámosles todos perdón a Dios. Señor, en este momento
Yo quiero ser el primero, que yo no puedo olvidarme de tu bondad. Yo quiero ser el primero en saber y darte y decirte, Señor, que verdaderamente sé que esa naturaleza pecaminosa siempre se quiere levantar en contra de todo lo bueno. Entiendo, Señor, bendito Dios, que vivimos en este cuerpo lleno, Señor, repleto de debilidades, pero tu palabra es poderosa. Pero, Señor, tu gracia es inescrutable, Señor. Bendito Dios, tu amor es insondable, Señor, y tu bondad no tiene límites, que son suficientes. Tu palabra para cambiar al hombre. El hombre no necesita psicología, no necesita religión. Lo que necesita es creer a la palabra, creerte a ti, Señor, y dejar que esa gracia lo transforme. En el nombre de Jesucristo, que la gracia transformadora, que la bondad y el amor de Dios abrace, Señor, completamente y remueva, bendito Dios, cualquier cosa que esté estorbando en el corazón de tu iglesia, en el corazón del cuerpo, para que haya completamente unidad, empezando desde sus casas, con sus familias, para poder ser unidos en la iglesia. Porque si no hay unidad en tu propia casa, ni con tu propia familia, no podremos brindar la unidad a la iglesia. Señor, ayúdanos primeramente como familia de casa, como familia y hermanos carnales, para poder disfrutar la unidad del cuerpo de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, te doy en este momento. Bendice a aquel que ha abierto su corazón, aquel que ha percibido, aquel que ha entendido tu palabra, aquel que te lo está agradeciendo en este momento y todavía puedes sentir tu espíritu sobre él, aquel que se está dejando transformar, aquel que está escuchando, aquel que está recibiendo, aquel que lágrimas están corriendo de sus ojos diciéndote, Señor, es cierto, yo he sido como Corinto, Señor, he vivido una vida de Corinto, Señor, pero ahora entiendo que puedo ser transformado, porque ahora veo tu bondad, ahora puedo abrazar tu amor y ahora entiendo que tu gracia es grande, Señor, es grande. Señor, gracias te doy por habernos escogido. No solamente nos llamaste, tu palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mi amada familia, mi amado hermano, mi amado amigo, Dios te está llamando. Si tú te dejas transformar y tu vida cambia completamente, entonces tú serás uno de esos escogidos que la palabra dice. Dios nos ha hecho la invitación el día de hoy a todos nosotros para que la disfrutemos. Que la bondad, el amor y la gracia de Dios llene tu vida completa, y nunca te olvides de la bondad, el amor y la gracia que transforma, que cambia, que rompe con todo lo que el hombre no puede romper y todo lo que el hombre no puede cambiar. Pero mi Cristo Jesús, la Escritura, la sola palabra hace el efecto en ti y en mí, como lo hizo en la iglesia de Corintios. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi muy amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo no sé si tú la palpaste y la puedes sentir y la puedes disfrutar. ¿Cómo no querer abrazar esto? ¿Cómo no querer vivir en Cristo? ¿Cómo no querer servirle a mi Cristo Jesús? ¿Cómo? No entiendo. Por favor, explícame. Explícame. Porque no hay otro. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Aunque muchos han tratado de saber. Pero no hay otro evangelio. El evangelio que transforma,
es el evangelio de la escritura, el evangelio de la Biblia. No te salgas de la escritura, no te salgas de la Biblia. En el nombre de Jesús te bendigo. No te digo adiós, sino te digo hasta la próxima, mi muy amado. Nos veremos en nuestra próxima lección y le pido a Dios que selle tu corazón con la palabra, que lo selle completamente, que te haga soñar con la palabra, que te dé visiones de su palabra,